El amor y el servicio. En los últimos capítulos, observaron un cambio en la exposición, un cambio en la forma como estábamos presentando los conceptos. Esto fue necesario, para poder despertar en nuestros lectores, las áreas de su ser interior, que una vez que hacen contacto con la parte intelectual de la personalidad, le permiten descubrir esa unión, que aun cuando está presente en todo momento, el ser humano pareciera olvidarlo. Hemos querido despertar al yo interior de los lectores, moviendo aquellas fibras que lo ponen en contacto, con las incongruencias que el ser humano mantiene, en su conducta habitual. El concepto de responsabilidad, en el ser humano, está limitado. Ahora bien, es el momento de retomar otro de los grandes principios, que en capítulos anteriores mencionáramos. Dijimos que el círculo de acción que un ser humano despliega en la sociedad, está limitado por el concepto que tiene, de cuáles son sus responsabilidades como ser humano. Es perfectamente normal que una persona, crezca pensando que su total responsabilidad, consiste exclusivamente en casarse, tener hijos, y dar a estos el sostén, la educación y el patrimonio que les permitan, a su debido tiempo, hacer lo mismo que ellos hicieron por ellos. Un ser humano, piensa que su responsabilidad termina, al atender a cada uno de los miembros de su familia, y tal vez a un pequeño círculo de amistades. Si ese fuera el caso, la humanidad nunca avanzaría hacia el mejoramiento, hacia nuevas formas de convivencia. Es preciso entender, que todo ser humano mantiene tres funciones básicas, que a nivel psicológico, le permiten una realización total y completa. Funciones básicas, del ser humano. 1. Amor, a sí mismo. La primera de ellas, tal vez sea la atención hacia sí mismo. El ser humano debe amarse a sí mismo, para poder mantenerse erguido, en el sentido psicológico. El amor propio, es lo que le da la fuerza para levantarse cada vez que los problemas de la vida, lo inclinan o lo obligan a tropezar. Ese amor propio, es lo que permite cargar a cuestas una cruz. 2. Amor, hacia alguien. Después, viene el amor hacia alguien, el amor hacia otras personas, a su esposo, esposa, a sus hijos, a sus padres. El amor familiar, le permite al hombre, en los niveles psicológicos, sentirse útil, sentir que alguien lo necesita, y a su vez, lo empuja a proteger a aquellos a quienes ama, y de esta manera, la célula familiar, se transforma en el sostén de la sociedad. 3. Amor, hacia la humanidad. Existe una tercera, que es el deseo de servicio, el amor hacia la humanidad. Esto le da al hombre dimensiones gigantescas. Cuando el ser ofrece un servicio a la sociedad, por el servicio mismo, en ese momento, el ser alcanza proporciones gigantescas, y su espíritu crece, para abarcar dentro de su aura de servicio o de protección, a una gran colectividad de personas. Es interesante observar, que estos tres niveles psicológicos, se van desarrollando con la edad física. En primer término, aparece en los niños, el amor propio. Cuando el ser tiene la edad suficiente, siente el impulso de formar la familia, y el amor familiar, antes manifestado como amor a sus padres tal vez, ahora se ensancha, para abarcar a su propia familia. Y cuando el hombre alcanza la madurez total, empieza a sentir la necesidad de crecer aún más, y hacer algo por la sociedad. En ese momento, el ser se convierte en un servidor público, aunque tal vez usando estas palabras en un sentido completamente altruista. Su evolución espiritual consecuentemente, se agranda, y su realización personal, empieza a ser evidente, al enfrentarse a problemas que antes no sospechaba que existieran. Es un nuevo horizonte el que se abre a sus ojos. El servicio, a la sociedad. El servir a los demás, no es una tarea hecha para todo el mundo,
porque no todos tienen la estatura para realizarla. Requiere antes de un crecimiento interior, requiere antes de un trabajo arduo sobre sí mismo. Requiere antes una preparación, con el objeto de que las fuerzas a las que va a enfrentarse, no lo dobleguen antes de que los primeros frutos empiecen a ser cosechados. La labor de servicio a la sociedad es un trabajo que no tiene marcha atrás. Una vez que se ha aprendido a escuchar las voces de ayuda dentro del corazón, no es posible acallarlas, permanecerán allí presentes, porque existen más personas necesitadas en el mundo, que las horas del día que puedan tenerse para ofrecérselas. Es una labor, que lejos de angustiar al servidor, debe llenarlo de una paz interna infinita. Entender que él no está solo ante el trabajo del mundo, entender que el sufrimiento es una escuela para los seres humanos, entender que él es el instrumento de la justicia divina y del amor divino, para hacer llegar exclusivamente a aquellos, a quienes su balance de karma y dharma se los permite. El servicio es justamente entender que el servidor representa las manos de Dios trabajando en la tierra, y que si alguien no alcanza ese servicio, es porque todavía le falta aprender algo más. Crecer en el servicio representa acercarse a Dios, experimentar ese deseo de servicio, y a la vez recibir el agradecimiento correspondiente de parte de los hermanos. Es una de las mayores dichas que puede un ser humano experimentar en la tierra. El servidor debe aprender a dejar a un lado su personalidad, y saber que ese agradecimiento no va dirigido a su persona, sino a la fuerza que actúa a través de él. Debe aprender igualmente, que el servicio lo está ejecutando Dios mismo, a través de sus manos, y de sus palabras, y que Él, solo es un instrumento. Tal vez estas claves, permitan clarificar algunos conceptos, que sumergen en conflictos a los servidores. Resumen. Resumiendo entonces, dijimos que un principio fundamental para alcanzar la armonía interior era el meditar sobre sí mismo. Después, dijimos que esta meditación acrecentaba la energía disponible para el trabajo en sociedad. Mencionamos como un segundo principio, que la calidad de las creencias hacia uno mismo, determinaba igualmente la calidad de la energía, que nosotros disponíamos para el trabajo hacia los demás, que era el amor a uno mismo, lo que permite amar a los demás. Ahora, empezamos a ver el tercer principio. Los límites, que un ser humano se impone en su trabajo en sociedad, están determinados por sus creencias personales, acerca de cuáles son sus responsabilidades, como ser humano. Por esta razón, es preciso entender, que el ser humano, debe desarrollar estos tres niveles de actividad psicológica, para poder alcanzar su completa realización. Todo trabajador, es un servidor de la comunidad. El tercer principio rige la armonía entre las relaciones humanas. La cohesión entre los diferentes cuerpos del hombre. El amor. Habíamos comentado que el ser humano debe cumplir con tres funciones básicas dentro de las necesidades psicológicas del amor. El amor a sí mismo, el amor hacia otra persona o su familia, y el amor hacia la humanidad. Tres niveles de manifestación de amor, que no son otra cosa que el trabajo, energéticamente hablando, que desarrolla dentro de su campo social, de su espacio vital y de la psiquis del yo. La canalización de la energía del amor, en estos tres campos, le da la suficiente cohesión a sus diferentes cuerpos, permitiéndole una integración completa, y a la vez, una fortaleza total, para enfrentarse a las relaciones humanas, y a la sociedad en que se desenvuelve, de una manera exitosa. Todo hombre debe entender que su labor debe extenderse mucho más allá. Dijimos que el círculo de actividades que el ser humano desarrolla dentro de una comunidad está claramente limitado por el grado de conciencia que el ser ha alcanzado de lo que debe ser su participación, es decir, de sus obligaciones y responsabilidades como miembro de una sociedad. El ser humano entiende de una manera natural que su actividad involucra a su familia, por una parte,
y a ese pequeño círculo de personas que conforman sus amistades, o sus compañeros de trabajo, o sus vecinos, y ve como una parte ajena a su vida, a todos aquellos seres, que viviendo en diferentes países o comunidades, no mantienen ningún contacto con él. Este concepto está totalmente limitado, y debe por lo mismo ser cambiado. Todo hombre debe entender que su bienestar está totalmente ligado al bienestar del resto de los seres humanos. El ser humano debe entender que su bienestar está totalmente ligado al bienestar del resto de los seres humanos, que su felicidad se ve comprometida cuando fuera de su comunidad existen crisis, desarmonías, pobreza, o cualquier otro factor que ocasione conflictos en el resto de los seres humanos. Todo hombre debe entender que su labor no termina exclusivamente en su familia y en ese pequeño círculo de personas que lo rodean, sino que debe extenderse mucho más allá, hasta donde sus capacidades le permitan, hasta donde sus posibilidades lo puedan hacer llegar. Se debe pasar de una educación egoísta a una educación altruista. Estos conceptos deben ser incluidos dentro de la educación infantil, de tal forma que el hombre sienta, a medida que va creciendo, que los alcances de su actividad pueden ir mucho más lejos de lo que originalmente podría haber pensado. Se debe pasar de una educación egoísta a una educación altruista. El ser humano actualmente es educado para su propio bienestar, para garantizar el futuro del mismo y de su familia. Sin embargo, la función social de la educación, esos aspectos que enfatizan el hecho de que el ser humano está recibiendo una preparación para después convertirse en un servidor público, son áreas que requieren ser desarrolladas en un grado mucho mayor dentro de la educación. La vocación al servicio. Entender que todo trabajador, participante en cualquier empresa, en cualquier empleo, no es otra cosa que un servidor de la comunidad, es parte, y debe ser parte, de la educación en todos los niveles. La vocación al servicio debe ser parte íntima de los conceptos que el ser humano recibe desde la cuna. Una sociedad que entrena a sus integrantes para ser exitosos exclusivamente en su bienestar individual es una sociedad que definitivamente estará trabajando, no para resolver sus conflictos, sino para hacer más marcadas las competencias entre los individuos y la diferencia de clases. Por otra parte, cuando la vocación al servicio se expresa de una manera universal, es decir, cuando dentro de las metas de todo ser humano está el servicio a la comunidad, el poder desempeñar un trabajo con un nivel de perfección o excelencia, en esos momentos, los seres humanos rompen sus limitaciones, y el deseo de superarse va implícito en el deseo de servir. Superarse a sí mismo, para mejorar su servicio hacia los demás, debe ser uno de los lemas sobre los cuales se cimiente la educación del futuro. Hablar de que el ser humano no entiende que su función es universal y que su círculo de actividades debe ir más lejos de lo que hasta ahora comprende, es hablar de una deficiencia del sistema educativo. Es hablar de una falta de conciencia, en cuanto a responsabilidades se refiere. Así pues, uno de los aspectos en los que deberá ponerse mayor énfasis, en los sistemas educativos futuros, es en la vocación del servicio, en entender que no existe un denigramiento en la calidad de la persona cuando sirve a otros, que el servicio no es de ninguna manera una tarea indigna, sino una tarea que ennoblece a todos aquellos que la ofrecen. Así pues, reflexionemos en estas líneas, y hagamos extensivo este enfoque sobre la educación.